aspecto hermoso y robustas. Y despertó Paró. Se durmió de nuevo y soñó una segunda vez. Y he aquí que 7 espigas crecían en un tallo, sanas y buenas. Y he aquí que 7 espigas magras y abatidas por el viento solano brotaban tras ellas. Y las 7 espigas magras engullían a las 7 espigas sanas y llenas. Y despertó Paró, y he aquí un sueño. Y sucedió que en la mañana su espíritu se agitó y envió a llamar a todos los nigromantes de Misraim y a todos sus sabios. Y les relató Paró su sueño, y no hubo quien los interpretase a Paró. Entonces el jefe de los coperos habló a Paró diciendo: mis faltas recuerdo hoy. Paró se había encolerizado con sus siervos y me había puesto en la custodia de la casa del jefe de los matarifes, a mí y al jefe de los panaderos. Y soñamos una misma noche un sueño, yo y él. Cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño. Y allí con nosotros estaba un jovenzuelo hebreo, siervo del jefe de los matarifes. Y allí con nosotros estaba, le relatamos los sueños y él interpretó nuestros sueños para nosotros. A cada uno interpretó conforme a su sueño. Y sucedió que así como él interpretó para nosotros, así fue. A mí me restituyó a mi puesto y a él colgó. Y envió Paró a llamar a Yosef y lo sacaron prontamente del calabozo. Y se rasuró y mudó sus ropas. Y vino ante Paró. Y dijo Paró a Yosef: soñé un sueño y no hay nadie quien lo interprete. Y he oído decir de ti que escuchas un sueño para interpretarlo. Y respondió Yosef a Paró diciendo: no está en mí. Elohim será quien responda por el bienestar de Paró. Y dijo Paró a Yosef: en mi sueño he aquí que estaba parado a la orilla del río. Y de aquí del río subían 7 vacas robustas de carne y hermosas, de forma que pasían en la ciénaga. Y he aquí que otras 7 vacas subían tras ellas, magras y de mísero aspecto, y flacas de carne. No he visto como ellas de míseras en toda la tierra de Misraim. Y las vacas flacas y feas devoraron a las 7 primeras vacas, las robustas. Estas entraron en sus entrañas, pero no se notaba que hubiesen entrado, porque su aspecto era tan mísero como al principio. Y desperté. Y vi en mi sueño que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y buenas. Y he aquí que 7 espigas marchitas, delgadas y abatidas por el viento solano, brotaban tras ellas. Y las espigas delgadas engulleron a las 7 espigas buenas. Dije esto a los nigromantes, mas no hay quien me lo interprete. Y dijo Yosef a Paró: el sueño de Paró es uno solo. Lo que Elohim va a hacer, lo ha anunciado a Paró. El sueño de Paró es uno solo. Las 7 vacas buenas 7 años son, y las espigas buenas son 7 años. El sueño es uno solo. Y las 7 vacas flacas y míseras que subían tras ellas son 7 años. Así como las 7 espigas marchitas y abatidas por el viento solano, serán 7 años de hambre. Este es el asunto que hablé a Paró. Lo que Elohim va a hacer, lo ha mostrado a Paró. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia
en toda la tierra de Misraim. Pero se levantarán 7 años de hambre después de ellos, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Misraim, y el hambre consumirá la tierra. Y no será conocida la abundancia ante esta hambre siguiente, pues será muy grave. Y al repetirse el sueño de Paró 2 veces, es porque el asunto es firme de parte de Elohim, y Elohim se apresura a hacerlo. Y ahora, vea ahora Paró un varón entendido y sabio, y póngalo sobre la tierra de Misraim. Haga esto Paró, y designe supervisores sobre la tierra, y aprovisione la tierra de Misraim en los 7 años de abundancia. Y acopien todo el producto de estos buenos años que vienen, y junten el grano bajo la mano de Paró para alimento de las ciudades, y guárdenlo. El alimento será reserva para la tierra para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Misraim, y no perezca la tierra por el hambre. Antes de ir con la explicación de este tema, es bueno comentar algo. Y es que en este texto aparece el vocablo Elohim. ¿Por qué no aparece el Eterno, sino Elohim? Hemos dicho en repetidas oportunidades que Elohim es básicamente el Eterno actuando con su atributo de justicia. Y resulta que aquí, cuando vemos que va a haber 7 años de hambruna, es una especie de juicio por parte del Eterno actuando con su atributo de justicia, y por eso se menciona el término Elohim, para que lo tengamos en cuenta. Bien, la vida de un líder siempre afecta a quienes le siguen o le obedecen. En el caso de Paró, el faraón, es muy claro que el camino que él siguiera en torno a temas económicos, de guerra o de cualquier otro tema habría de afectar a toda la nación, como en efecto así fue. Cuando este rey tuvo 2 sueños que a la postre tendrían el mismo mensaje, no encontró paz, porque necesitaba imperiosamente su interpretación, pues en ello estarían inmersas grandes cosas que habrían de conducirle a actuar según la adecuada interpretación de los sueños. Tengamos en cuenta que la realización de un sueño depende mucho de su interpretación. Y algunos hermanos me han preguntado que cómo así que entonces lo que una persona interprete del sueño, eso es lo que se va a cumplir. No exactamente. De hecho, incluso existen algunas opiniones respecto de este pasaje en el cual se dice que al faraón no le gustaba la interpretación de ninguno de sus nigromantes, pero la de Yosef sí fue la que se cumplió, porque es que depende de quién también dé la interpretación. Una persona seria, una persona devota, una persona firme en su fe, seguramente es candidata para que dé una interpretación adecuada que seguramente va a cumplirse en el transcurso del tiempo. Muy bien. Esto de que a un líder que pues, lo sigue mucha gente o le obedece, pues obviamente afecta el destino puede ser de una nación, puede ser de un grupo social, en fin. Nada más fíjense ustedes lo que pasó con Adolfo Hitler, que llevó a su pueblo a una postración total. Ha habido muchos líderes, para bien o para mal, en la historia de la humanidad, y han hecho cosas que han sido bendición para los pueblos o no lo han sido. Muy bien. En la inquietud de su alma, Faraón llamó a todos los que potencialmente podrían dar una interpretación. Aquí es donde hay una cosa interesante. No es a cualquier persona, sino a los que él consideró que posiblemente podrían dar una interpretación de sus sueños. Sin embargo, según varias opiniones, aunque cada uno le dio una interpretación, él no quedó satisfecho, pues en el sueño también se le dio su interpretación, la cual no coincidía
con ninguna de las que fue dada. Por eso decimos que hay varias opiniones que dicen esto. Esto no lo dice la Torá, pero bien podría ser. Sin embargo, no está escrito, por eso no lo podemos afirmar tajantemente. Es interesante que estas opiniones revelan algo, y es que fue necesario que todos ellos dieran su propia versión de lo que el rey estaba solicitando en aquel momento, para que al quedar satisfecho por todo lo que le hablaban, fuera necesario, perdón, para que al quedar insatisfecho por todo lo que ellos le hablaban a él respecto de lo que era el significado de sus sueños, tuvieran necesariamente que llamar a Yosef para que le diera la interpretación correcta, lo que efectivamente sucedió. Si él hubiera sido llamado al comienzo, Yosef, entonces los hombres de Paró simplemente hubieran dicho, yo sí, yo me imaginé que esa era la interpretación, que eso era lo que él había dicho. Pero cuando todos dan su interpretación y llaman a Yosef, no tenían forma de decir, yo estaba pensando en eso, porque ya habían dado su interpretación. Eso es lo que dicen varias opiniones. Puede tener algún sentido. El caso es que Yosef fue llamado a la presencia de Paró, del rey, pues finalmente el copero se acordó de que él había interpretado su sueño mientras había estado en la cárcel. Y esto fue la base para que Yosef tuviera la oportunidad de interpretar los sueños de Faraón. Es interesante decir que cuando ha de ocurrir alguna manifestación de la voluntad del Eterno, suceden ciertos acontecimientos que de alguna forma son, por decirlo así, hitos en algún grupo de personas. Por ejemplo, recordemos el Mabul, el diluvio. Llegó cuando la maldad del mundo era absolutamente insostenible. Estaba todo el mundo cundido de maldad. La destrucción de Sedom y Amorá, Sodoma y Gomorra, cuando la maldad llegó a su límite en las ciudades. O también hay otro ejemplo que es la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque finalmente la maldad de los habitantes de aquella región había llegado a su colmo, como el Eterno le había dicho a Abraham. Muy bien. Centrándonos entonces un poco en Yosef, al presentarse ante Paró, declaró que era Elohim mismo quien daría la interpretación. Y esto fue lo que sucedió. Y esto le inyectó una gran dosis de tranquilidad al rey, pues se dio cuenta, él supo que lo que dijo Yosef era lo que correspondía con los sueños que él tuvo. Nosotros también debemos atribuirle al Eterno todo lo bueno que sucede en nuestras vidas. Así como el faraón se dio cuenta que Yosef era el indicado porque pues, la mano de Elohim estaba con él, nosotros debemos ser conscientes de que el Eterno está en todo lo bueno que nos pasa en nuestras vidas. Y esto fue algo que le pasó muy bueno a Yosef. Lo importante aquí de todas maneras es que Yosef, además de que entendió que la mano de Elohim era la que lo había conducido a dar una perfecta interpretación, la que se requería, no se quedó solamente ahí, sino que además le propuso al rey, bueno rey, busca un hombre sabio y entendido para que administre todo esto, no solo en los años de abundancia, sino en los de escasez. Porque eran sucesos que, si eran mal administrados, pues obviamente iba a haber grandes problemas. Y obviamente los problemas más grandes que se iban a presentar en estos eventos es que la hambruna iba a ser muy, muy dura. Aquí sí Yosef de ninguna manera cometió el error, que inclusive hubiera sido arrogancia, hubiera sido orgullo desmedido, de proponerse a sí mismo como el hombre que podría servir para ese cargo. Él no dijo, yo le propongo que consiga un hombre entendido y sabio, y ese soy yo. No, él no dijo eso. Aunque algunos dicen que Yosef dijo tales palabras
para que lo escogieran a él, pero es que eso no está escrito en la Torá. Y a juzgar por lo que viene después, por los acontecimientos que se desarrollan más tarde, nos damos cuenta que Yosef no estaba pretendiendo ningún tipo de posición de privilegio y menos que fuera reverenciado ni nada por el estilo. Muy bien. El tiempo que estuvo en prisión le sirvió para que ahora sí midiera sus palabras. Recuerden que él le dijo al copero, recuérdame, tenme en cuenta, algo así. Y la idea era que ahora, cuando Yosef hablaba, lo hacía en bendición para quienes le estaban escuchando, para sus interlocutores. Él sabía que es el Eterno quien da o quien quita. Nosotros también debemos estar seguros de eso, porque de hecho es así. Muy bien. Entonces, tengamos cuidado si creemos que un sueño viene del Eterno, no nos lancemos a pedir la interpretación a cualquier persona, sino a alguien serio, a alguien que lo va a tomar en forma analítica y va a dar una interpretación acorde con lo que realmente el sueño dice. El segundo punto es la exaltación de Yosef. En Breshit, Génesis capítulo 41, versículos 37 al 57, está escrito. El asunto, o sea, lo que acababa de proponer Yosef, el asunto pareció bien a los ojos de Paró y a los ojos de sus siervos. Y Paró dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Paró a Yosef, después que Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu mandato se sustentará todo mi pueblo. Solo en el trono seré mayor que tú. Y dijo Paró a Yosef, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Misraim. Y Paró quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de Yosef y lo hizo vestir de ropas de lino y le puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Israel. Y dijo Paró a Yosef, yo soy Paró. Y sin ti ningún varón alzará su mano o su pie en toda la tierra de Misraim. Y llamó Paró el nombre de Yosef, Safnat Peaneach. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, príncipe de On. Y salió Yosef como gobernante por toda la tierra de Misraim. Era Yosef de 30 años de edad cuando se presentó ante Paró, rey de Misraim. Y salió Yosef de ante Paró y recorrió toda la tierra de Misraim. Y produjo la tierra durante los 7 años de abundancia. Y acumuló Yosef todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Misraim. Y puso alimento en las ciudades. El alimento del campo de cada ciudad que estaba a su alrededor lo puso dentro de ella. Y acumuló Yosef grano como arena del mar, en gran cantidad hasta que dejó de contar, pues no tenía número. Y a Yosef le nacieron 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales dio a luz para él a Asenat, hija de Potifera, príncipe de On. Y llamó Yosef el nombre del primogénito Menashe, porque dijo, Elohim me hizo olvidar toda mi fatiga y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Elohim me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción.
Y terminaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Misraim. Y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como Yosef había dicho. Y hubo hambre en todas las tierras, mas en la tierra de Misraim había pan. Y sufrió hambre toda la tierra de Misraim, por lo que el pueblo clamó a Paró por pan. Y dijo Paró a todo Misraim: id a Yosef, y lo que él os diga, hacedlo. Y el hambre se extendió por toda la faz de la tierra. Entonces abrió Yosef todos los depósitos donde había grano y los vendió a los Mitzrim. Pero se agravó el hambre en la tierra de Misraim, y de toda la tierra vinieron a Misraim para comprar de Yosef, pues se agravó el hambre en toda la tierra. Bien, este es el texto. Es interesante porque se cumplió rigurosamente la interpretación de Yosef, que Yosef le había hecho a los sueños de Faraón. Una vez Yosef interpreta correctamente los sueños de Faraón, a este le parece adecuada su propuesta, o sea, que pusiera un hombre en la administración de toda la tierra, reconociendo además que nadie en el reino era capaz de manejar todo lo que vendría, como este hombre que interpretó sus sueños, o sea, Yosef. La difícil situación que habría de venir era para tener en cuenta que alguien sabio debía estar al frente. Y por esta razón nombró a Yosef por sobre toda la tierra de Misraim e incluso sobre su propia casa. Obviamente siendo Yosef el segundo en el reino, después de Paró. Bien, para de pronto los que tienen inconformismo en algún área o han perdido esperanzas en cierto asunto de su vida, tengamos en cuenta que nuestras acciones están siendo vistas en nuestro alrededor, en todas partes, incluso por quienes no profesan nuestra fe, como fue el caso de Yosef. Acordémonos que él estuvo en la cárcel y estuvo muchos años en la cárcel. Hay que decir también que el faraón fue muy benévolo con Yosef. Y después incluso, como lo veremos si el Eterno lo permite, fue benévolo con su familia. Pero su reino no estaba siendo manejado según los designios del Eterno, porque sin duda había mucha idolatría. Pero obviamente, al ser benévolo con Yosef, ponerlo al mando del reino, pues estaba mostrando que de alguna forma en su alma existía la bondad y existía algo de sabiduría, porque se dio cuenta que Yosef era la persona indicada para regir los destinos de esta nación, al menos durante esos años difíciles de hambruna. Hay algo importante, y es que cuando se le da o se le muestra misericordia a un tzadik, que es a quien acompaña el Eterno, la prosperidad y toda bendición ha de reposar sobre quien observa tal conducta, o sea, quien le da, quien le provee misericordia, quien le prodiga misericordia a un tzadik. Porque el tzadik es bendición para quienes le bendicen. Y eso corresponde con las palabras que el Eterno le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan. Eso fue cuando Abraham iba a salir de su tierra. Un ejemplo claro de prosperidad, hablando de este mismo tema, en cuanto a que alguien que esté al lado de un tzadik es próspero, es Labán. Él era malvado, muy malvado, pero prosperó muchísimo cuando Jacob estuvo en su casa. Bien, por un lado podemos afirmar que en este caso los hombres fueron quienes exaltaron a Yosef. Claro, el faraón Paró se deslumbró literalmente con la interpretación de Yosef y dijo:
este hombre es el adecuado para regir el reino. Entonces, obviamente, pues lo llevaron a esa posición de privilegio, porque ellos fueron testigos de su grandeza, porque siempre actuó con la verdad y con honestidad. Debemos tener muy claro que muchos ojos a nosotros nos están viendo, aunque no seamos conscientes de ello. Sin embargo, quien en realidad decidió exaltar a Yosef fue el Eterno mismo, quien utilizó varios instrumentos para que eso fuera posible. Cualquiera de nosotros podría ser un instrumento en las manos del Eterno. Eso sería una bendición gigantesca, porque el Eterno es fiel para cumplir sus palabras. O sea, el Eterno utiliza unos instrumentos para que Yosef sea exaltado. Acordémonos que él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que su descendencia sería fructífera, sería poderosa, numerosa, en fin, bueno. Muy bien, si nos esforzamos y somos valientes, recorriendo el camino de la obediencia al Eterno, pues Él es fiel para cumplir sus palabras en cuanto que nos acompañará a cualquier lugar que vayamos. Eso lo encontramos por allá en Josué capítulo 1, versículo 9. Esto estaba sucediendo asimismo porque se estaba además preparando el escenario en el cual la familia de Yosef más tarde habría de bajar a Misraim, para comenzar allí su inmensa multiplicación que le llevaría finalmente a convertirse en el pueblo escogido del amo del universo, el pueblo de Israel. Bien, ahora viene algo, digámoslo así, muy movido, suceden muchas cosas. Y esto es fascinante, si es que se me permite ese término, porque también prepara algo que veremos la próxima vez con el favor del Eterno, que es cuando Yehudá le suplica a Yosef y suceden otras cosas. Pero lo que vamos a ver ahora son los eventos que sucedieron para el reencuentro de Yosef con sus hermanos. Muy bien. A pesar de nosotros y de cualquier cosa que hagamos, sea buena o sea mala, la voluntad del Eterno siempre, siempre se cumple. Siempre. Nunca vuelve vacía al trono celestial. Y lo que vamos a ver en todo esto se confirma. Esta es una muestra de que la palabra del Eterno no vuelve al vacío, sino que cumple siempre sus propósitos. En Bereshit, Génesis capítulo 42, versículos 1 al 38 está escrito: Y vio Jacob que había provisiones en Misraim, y dijo Jacob a sus hijos: ¿Por qué os miráis? Y dijo: He aquí que he oído que hay provisiones en Misraim. Descended allá y comprad de allá para nosotros, para que vivamos y no muramos. El hambre era terrible. Y descendieron los 10 hermanos de Yosef para comprar grano en Misraim. Pero a Binyamin, hermano de Yosef, o sea, todos eran hermanos de él, pero este era hermano de la misma madre, de Rachel. Jacob no envió con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y Yosef era el gobernador del país, y él vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Yosef, y se postraron ante él con rostros a tierra. Y vio Yosef a sus hermanos, y los reconoció. Mas se hizo el extraño hacia ellos, y les habló con dureza y les dijo: ¿de dónde vinisteis? Ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Yosef reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Y recordó Yosef los sueños
que había soñado acerca de ellos y les dijo: vosotros sois espías. Para ver la desnudez de la tierra habéis venido. Ellos le dijeron: no, mi señor, tus siervos vinieron a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. Pero él les dijo: no, para ver la desnudez de la tierra habéis venido. Y dijeron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y uno no está más. Y José les dijo: esto es lo que hablé al deciros: vosotros sois espías. En esto seréis probados. Por vida de Paró, que no saldréis de aquí, sino al venir vuestro hermano menor aquí. Enviad a uno de vosotros y tome a vuestro hermano, y vosotros seréis encarcelados, para que vuestras palabras sean probadas si la verdad está con vosotros, y si no, por vida de Paró, que sois espías. Y los puso juntos en custodia por 3 días. Y al tercer día les dijo Yosef: haced esto y viviréis. Yo temo a Elohim. Si sois veraces, será encarcelado uno de vuestros hermanos en la casa de vuestra custodia. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestras casas. Y traedme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y lo hicieron así. Y cada uno dijo a su hermano: de cierto somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Estaban hablando de Yosef. Por eso ha venido sobre nosotros esta desgracia. Y Reubén les respondió, diciendo: ¿acaso no os hablé diciendo: no pequéis contra el niño? Pero no escuchasteis. Y aquí que también se nos demanda su sangre. Seguían hablando de Yosef. Pero ellos no sabían que los entendía Yosef, pues había intérprete entre ellos. Y Yosef se apartó de ellos y lloró. Y regresó a ellos y les habló, tomó de ellos a Shimón y los encerró a la vista de ellos. Y lo encerró a vista de ellos. Y ordenó Yosef que llenaran sus alforjas de grano y devolviesen el dinero de cada uno de ellos a su saco, y les diesen provisiones para el camino. Y así hizo para ellos. Y ellos cargaron su grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abrió uno su saco para dar forraje a su asno en la posada, dio su dinero y he aquí que estaba en la boca de la alforja. Y dijo a sus hermanos: mi dinero ha sido devuelto, y he aquí también que también está aquí en mi alforja. Entonces se sobresaltó su corazón, y cada uno se volteó estremecido hacia su hermano diciendo: ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim? Y vinieron a Jacob su padre en tierra de Canaán, le relataron todo lo que les había sucedido, diciendo: el varón, el señor de la tierra, nos habló duramente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres veraces, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no está más y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Pero el varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré si sois veraces. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor. Y así sabréis que no sois espías, sino veraces. Os daré a vuestro hermano y podréis circular en la tierra. Y sucedió que al vaciar todos sus sacos, he aquí que cada uno tenía su atado de dinero en su saco. Y vieron sus atados de dinero ellos y su padre, y temieron. Entonces su padre Jacob les dijo:
me habéis privado de mis hijos. Yosef no está, Shimón no está, y a Benjamín tomaréis. Sobre mí ha caído todo esto. Y Reubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si yo no te lo traigo. Entrégalo en mi mano y lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano murió y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre, en el camino por donde vais, haréis descender mi vejez con dolor al Sheol. Este es el texto. Muy bien. De hecho, es muy importante, porque nos muestra la forma en que el Eterno va trazando progresivamente el camino para que la familia de Jacob baje a Misraim, que es en el lugar donde había provisiones. La estrategia que Yosef ideó para estos efectos de reunirse con su familia estaba funcionando perfectamente bien. Pero obviamente es finalmente el Eterno quien causa que, en primer lugar, 10 hermanos de Yosef bajaran a aquella tierra para obtener alimento. Todo estaba previsto. Aunque la hambruna no dependía de Yosef, el Eterno estaba extendiendo su gracia hacia él, pues cada evento que sucedía, lo que estaba causando era que la familia de Yosef fuera reunificada. ¿Por qué decimos que estaba extendiendo su gracia hacia Yosef? Porque todo lo que Yosef hacía era prosperado. Y él, sin proponérselo, iba a ser el instrumento escogido para unir su familia por siempre. El alimento estaba en Israel. Y ello lo supo Jacob, quien no dudó de enviar a sus hijos por provisiones a aquella tierra. Al llegar a Misraim, ellos se encontraron con Yosef, como ya lo hemos leído, pero no lo reconocieron, pues sin duda su aspecto era acorde con las condiciones de aquel lugar. Lo importante es que él sí los reconoció e iba a aprovechar la gran oportunidad que el Eterno le daba para ver de nuevo a toda su familia. Es importante en este punto resaltar que la vida de Yosef tiene muchos paralelos con la vida de nuestro Rebbe Akadosh, Yeshua el Mashiach. Y uno de esos aspectos es que la primera vez que va donde sus hermanos no lo reconocen. Recordemos que por allá en la carta, en la Besorá de Yohanan, el Evangelio de Juan, está escrito, capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí la primera vez que se encuentra con ellos, no lo reconocen como sucedió con Yeshua. Sus hermanos judíos no lo reconocieron como quien realmente era. Y adelantándome un poco a los acontecimientos, la segunda vez que él se encuentra con sus hermanos, Yosef, tampoco lo reconocen. Es él quien se da a conocer. ¿Qué pasa la segunda vez cuando venga Yeshua? No lo van a reconocer, pero él mismo se va a dar a conocer. Va a mostrar sus heridas, va a mostrar que hay crónicas donde está escrito todo, donde está escrita su genealogía y la autenticidad de su función como el Mashiach. Entonces hay muchos paralelos. La forma como trató Yosef a sus hermanos con dureza no se puede calificar a la luz de lo que sucedió después como que fue ruda o que fue de una dureza innecesaria. No. Porque lo que él estaba haciendo era tratar de volver a ver a su hermano menor y a su padre, a Binyamin y a Jacob. Adicional a que esto lo iba a lograr, previamente obtuvo información respecto de su padre y de su hermano. Recuerden que los hermanos
le dijeron a Yosef, somos dos hermanos, uno no está y el otro se quedó con nuestro padre, etcétera, etcétera. Esto le trajo a Yosef un gran respiro, porque sabía que efectivamente podría verlos de nuevo. Una vez más, en el trato que Yosef le da a sus hermanos, podemos ver la gracia del Eterno sobre él. Porque todos los planes con su familia fueron absolutamente exitosos, ya que aplicó muchísima sabiduría para atraer a sus seres queridos. Es claro que Yosef, como se puede ver en todas las lecturas de la Torá, no guardaba absolutamente ningún rencor contra sus hermanos. El argumento de Yosef hacia ellos es que se portaban como espías. Bueno, eso fue una estrategia que él usó. Y esto, como él estaba gobernando Egipto, pues le daba bastante poder sobre ellos, hasta el punto de que los iba a obligar a ir donde su padre y traer a su hermano menor. Bueno, y después obviamente traería a su padre. Y eso sucedió, de hecho. Pero Yosef no se estaba aprovechando de su poder para ufanarse de que él sí tenía poder y no los demás no. No, lo estaba utilizando para hacer bendición. Y aquí recuerdo algo importantísimo, y es que mucha gente, o mucha gente no, digamos, algunas personas, para no generalizar, se ufanan de tener dones espirituales. Déjenme decirles que los dones espirituales no son para ufanarse de nada, porque como está escrito en la primera carta a los Corintios, el Espíritu da según el provecho, o sea, le da a quien quiere, porque los dones no son para ufanarse de nada, sino para bendecir a las demás personas. Es un poder especial que se le da a una persona para bendecir a los demás. Es algo análogo a lo que sucedió con Yosef. El poder que tenía lo utilizó correctamente para hacer bendición para su familia. De hecho, fue bendición para Egipto. Eso es claro. Bien. Algo que no debemos pasar por alto es que cuando Yosef trató a sus hermanos como espías, los puso presos, los encarceló. Y aquí sus hermanos se dieron cuenta de lo que habían hecho con Yosef muchos años antes, cuando lo echaron en el pozo, que inclusive algunos de ellos querían matarlo, y finalmente lo vendieron. Y en este momento se estaban lamentando por eso. Y creyendo que lo que estaban viviendo era una retribución por lo que antes le habían hecho a Yosef. Por supuesto, Yosef entendía lo que ellos estaban diciendo y se dio cuenta que su familia ahora era muy diferente. Antes querían matarlo, ahora estaban arrepentidos por haberle causado ese dolor a Yosef. Entonces Yosef, cuando los escuchó, se entró por allá y lloró porque se dio cuenta que las cosas estaban muy distintas ahora. La idea de devolver el dinero secretamente a cada uno de sus hermanos, cuando se devolvieran donde su padre, creó dudas que obligaban a bajar de nuevo a Misraim. Y esto sumado al hambre que cada vez arreciaba más. La mejor manera de garantizar un nuevo encuentro fue dejar cautivo a su hermano Shimón, pues de esta forma habría necesidad por parte de sus otros hermanos de rescatarlo a él. Es fácil en este momento pensar entonces que fue el Eterno quien causó que los hermanos de Yosef le relataran a él los detalles acerca de su padre y de su hermano. Eso sumado a que ellos aseguraban que su otro hermano, el mismo Yosef, no estaba. Qué interesante. Entonces él sabía de antemano que sus planes iban a funcionar como obviamente sucedió. Muy bien. La familia de Yosef en este momento está demostrando que sus actitudes habían cambiado. Pues se sorprendieron cuando vieron su dinero en las alforjas y pensaron que esto era por algo, o sea, era causa de algo que
que les había hecho Elohim. Cuando Jacob lo sabe, siente que hay sobre él una gran desgracia. Y Rubén, ante el pedido de Yosef de que llevara a su hermano, se compromete a traer a Binyamin de vuelta, y si no, incluso estaba dispuesto a sacrificar la vida de sus dos hijos. O sea, había una señal de solidaridad entre todos. Ahora vamos a ver lo que fue el regreso de los hermanos de Yosef a Misraim. En Bereshit capítulo 43, versículos 1 al 34 está escrito: el hambre era grave en la tierra. Y sucedió que cuando acabaron de comer el alimento que trajeron de Misraim, les dijo su padre: regresad a comprar para nosotros un poco de alimento. Y respondió Yehudá, diciendo: ciertamente no os advirtió el varón diciendo: no veréis mi rostro sin que vuestro hermano esté con vosotros. O sea, la cosa era seria. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento para ti. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el varón nos dijo: no veréis mi rostro sin que vuestro hermano esté con vosotros. Dijo entonces Israel, Jacob: ¿por qué me hicisteis mal al decirle al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: ciertamente el varón nos preguntó sobre nosotros y sobre nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Cómo podríamos saber que él diría: haced descender aquí a vuestro hermano? Entonces Jehudá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no muramos, ni nosotros, ni tú, ni nuestros pequeños. Yo seré su garante. De mi mano lo exigirás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo presento delante de ti, habré pecado contra ti para siempre. Pues si no nos hubiésemos demorado, ahora ya hubiésemos regresado 2 veces. Entonces Israel su padre les dijo: si es así, haced esto. Tomad de lo más preciado de la tierra en vuestras alforjas y llevad a aquel varón un obsequio: un poco de bálsamo, un poco de miel, cera, mirra, pistachos y almendras. Y tomad en vuestras manos el doble de dinero, y el dinero que les fue devuelto en la boca de vuestras alforjas, regresadlo en sus manos. Quizá fue un error. Fíjense lo importante de no, lo voy a decir coloquialmente, de no hacerse películas en la cabeza, sino pudo ser un error. Eso se llama juzgar justamente. Y tomad a vuestro hermano y levantaos y regresad ante el varón. Y Elohim omnipotente os conceda misericordia ante el varón y libere para vosotros a su otro vuestro hermano y a Binyamin. Y yo, si he de ser privado de mis hijos, privado seré. Y tomaron los varones el obsequio y tomaron el doble de dinero en su mano y a Binyamin. Y se levantaron y descendieron a Misraim y se presentaron delante de Yosef. Y se levantaron y vio Yosef a Binyamin con ellos y dijo al mayordomo de su casa: llevad a los varones dentro de la casa y degüella un animal y prepáralo, pues conmigo comerán estos hombres al mediodía. E hizo el hombre como Yosef dijo, y llevó a los hombres a casa de Yosef. Y temieron los hombres, porque fueron llevados a casa de Yosef y dijeron: a causa del dinero ha devuelto nuestras alforjas al principio. Nos trajeron aquí para que la acusación ruede sobre nosotros y nos caiga sobre nosotros, para tomarnos por siervos con nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de Yosef y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: ay, Señor nuestro, en verdad descendimos aquí en principio a comprar alimento. Y sucedió que cuando llegamos a la posada y abrimos nuestras alforjas, y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su alforja, nuestro dinero en su mismo peso, y lo hemos devuelto en nuestra mano. Y otro dinero también hemos traído en nuestras manos para comprar alimento. Pero no sabemos quién puso nuestro dinero en nuestras alforjas. Y dijo: paz para vosotros, no temáis. Vuestro Elohim y el Elohim de vuestro padre os dio el tesoro en vuestras alforjas. Vuestro dinero vino a mí. Y sacó para ellos a Shimón. Y llevó el hombre a los varones a la casa de Yosef, y les dio agua y lavaron sus pies, y dio forraje a sus asnos.
Y ellos prepararon el obsequio hasta la llegada de Yosef al mediodía, pues escucharon que allí comerían pan. Y vino Yosef a casa, y ellos le llevaron un obsequio que tenían en sus manos al interior de la casa, y se postraron ante él en tierra. Y les preguntó por su bienestar y dijo: ¿Está en paz vuestro padre? El anciano del que hablasteis aún vive. Y dijeron: Está en paz tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron y se postraron. Y José alzó sus ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Elohim te agracie, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovió su misericordia hacia su hermano, y quiso llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió, se contuvo y dijo: Poned pan. Y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte, y a los misrim que con él comían también aparte. Pues los misrim no podían comer pan con los hebreos, porque es abominación para Misraim. Y se sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su juventud. Y se asombraron los varones, el uno frente al otro. Y Joseph ofreció porciones de delante de él para ellos. Pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que las porciones de todos ellos. Y bebieron y se embriagaron con él. Bien. El hambre cada vez era peor en la tierra que Canaán, razón por la que Jacob urgió a sus hijos de volver allí por comida, allí a Misraim. Además porque Simón estaba cautivo. Y Eudá le recuerda a su padre que el varón de Misraim, o sea, Yosef, exigía la presencia de su hermano menor, pues si no era llevado con ellos, no verían más su rostro. O sea, iba a haber una pena terrible. Todo esto estaba sucediendo, digámoslo así, como un ajuste a todos los errores que se cometieron en el pasado, de manera que al final quedara limpia toda aspereza y la familia permaneciera unida para siempre. Yehudá se ofreció como garante ante su padre, lo cual implicaba que si no volvía Benjamín, le sería contado como pecado para siempre. Esto era gravísimo. Ante todos los argumentos presentados, Jacob no tuvo más remedio que aceptar que Benjamín fuera con sus otros hijos, pues definitivamente tenían todos que sobrevivir, pues el hambre era especialmente fuerte en aquel momento. Muchas veces, cuando ponemos obstáculos para cumplir los propósitos o los designios del Eterno, Él mismo nos, digámoslo así, nos obliga a transitar por un camino, pues nuestro entendimiento no alcanza a dimensionar el propósito de esa acción divina. Cuando decidimos hacer la voluntad del Santo, es necesario ir por el camino que Él mismo nos indica. Cuando se fueron y llegaron a Misraim, lo que hicieron fue tratar de devolver el dinero que habían encontrado en sus alforjas, pues entendieron que no era de ellos. Pero la benevolencia de Joseph calmó esa preocupación, haciendo que además sacaran a Shimón de su cautiverio. Joseph, como era de esperarse, estaba muy ansioso y preguntó por su padre. Sus hermanos le hicieron reverencias y al ver a Benjamín se conmovió su alma. Llevó entonces a sus hermanos para que cenaran con él, pues estaba llegando el momento en que debía manifestarse a ellos como su hermano. Y lo interesante es que en este momento ellos no eran conscientes de todo lo que se estaba fraguando en aquel momento, en aquel instante. Simplemente estaban asustados y lo que hacían era obedecer, lo cual hicieron rigurosamente. Y ahora viene una última prueba para los hermanos de Yosef. En Bereshit, capítulo 44, versículos 1 al 17, está escrito: Y ordenó al mayordomo de su casa diciendo: llena las alforjas de los varones con alimento, tanto como puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su alforja. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca de la alforja del menor, con el dinero de su compra. E hizo como dijo Yosef. La mañana lució y los varones fueron enviados, ellos y sus asnos. Ellos salieron de la ciudad
No se habían alejado y dijo José al mayordomo de su casa, levántate, sigue tras los varones, alcanza a los civiles, porque habéis pagado mal por bien. ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y con la que suele adivinar? Habéis obrado mal en lo que hicisteis. Y los alcanzó y les habló estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice mi señor estas cosas? Indigno para tus siervos es hacer tal cosa. Y aquí que el dinero que hallamos en la boca de nuestras alforjas, te lo devolvimos en la tierra de Canaán, de la tierra de Canaán. ¿Cómo habríamos de hurtar de casa de tu señor plata u oro? Que aquel de tus siervos, en quien se halle la copa, muera, y también nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se halle será mi siervo, y vosotros seréis absueltos. Y se apresuraron, y cada hombre bajó su alforja a tierra, y cada hombre abrió su alforja. Y buscó comenzando por el mayor y terminando con el menor. Y cada hombre sacó su y cargó cada hombre su asno, y retornaron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José. Y él aún no estaba allí. Y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta? ¿Qué habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo ciertamente habría de adivinar? Y dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o cómo hemos de justificarnos? Elohim ha hallado el delito de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder se halló la copa. Y él dijo, indigno de mí es hacer esto. El varón en cuyo poder se halló la copa será mi siervo, y vosotros subid en paz hacia vuestro padre. Este es el texto. Joseph tenía en mente probar por última vez a sus hermanos, para comprobar que sus almas habían experimentado un verdadero cambio. Por ello les ordena que se les ponga el dinero de cada uno en su alforja y además su copa de plata en la alforja de Benjamín, de su hermano menor. Obviamente Joseph tenía todo esto calculado fríamente. Hace que persigan a sus hermanos y revisen sus alforjas, encontrándose su copa de plata en la alforja de su hermano menor. Por ello retornaron donde Joseph y se declararon siervos de él, porque la copa había sido hallada en la alforja de Benjamín. El problema para ellos fue que Joseph les dijo que en adelante solamente Benjamín sería su siervo, que ellos se podrían ir. Y obviamente eso iba a traer consigo una súplica impresionante, de lo mejor que uno puede leer en la Torá, por parte de Judá, para que esa servidumbre de Benjamín no fuera a suceder. Esto lo vamos a ver, si el Eterno lo permite, la próxima vez. Pero todo esto nos queda como enseñanza. Y a manera de conclusión podemos preguntarnos, ¿por qué todos estos textos hablan de la gracia del Eterno sobre la vida de Joseph? Es cierto que todos los textos que hemos mencionado, que hemos leído, tienen diferentes matices, pero en todos ellos se puede apreciar la gracia del Eterno sobre Joseph. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, aquí hay algunas formas, algunas sugerencias para encontrar eso. Lo primero, ninguno de los nigromantes de Paró pudo descifrar sus sueños, pues ello estaba reservado exclusivamente para Joseph, cuyo tiempo en cautiverio estaba llegando a su fin. El Eterno lo tenía para cosas muy grandes. Recordemos que él interpretó correctamente. Lo segundo, que Joseph, sin ser misri, sin ser egipcio, fuera exaltado, muestra claramente que el Eterno lo tenía reservado para la administración de los recursos de Misraim durante la hambruna, y antes también, por supuesto. El Eterno es quien quita y quien pone.
Otro punto es que Joseph se dedicó a hacer lo que le fue encomendado sin enseñorearse de alguien, pues tenía claro que es el Eterno de quien procede todo. Por esto el Santo de los Santos tuvo muy buen cuidado con él, pues halló gracia en los lugares en los cuales estuvo, en la casa de Potifar, en la prisión y finalmente con el rey. Otro aspecto es que Joseph tuvo la suficiente sabiduría para tratar el asunto del reencuentro con sus hermanos. En él no había rencor, eso es muy claro, sino que todo lo atribuía al Padre Celestial y por ello tuvo éxito en la estrategia utilizada para lo que posteriormente sería la unión de su familia. Otro tema que debemos tener en cuenta y porque en realidad sí habla de la gracia del Eterno sobre Joseph, es que el Eterno respaldó a Joseph en el asunto de traer a Misraim a su hermano menor, que es Benjamín, de manera que sus hermanos dieran suficientes argumentos a su padre, a Jacob, para que después incluso ya decidiera bajar él mismo a Misraim. Otro asunto es que el arrepentimiento de sus hermanos por sus anteriores acciones contra Joseph fue producto de las pruebas a las cuales él mismo los sometió para su propio bien. Esto también fue respaldado por el Eterno. Fue una estrategia exitosa en gran manera. No hubo ninguna falla. Otro tema es que poner su copa de plata en la alforja de Benjamín fue la última prueba para determinar el completo arrepentimiento que sus hermanos sentían por lo que le habían hecho a él mismo muchos años antes. Esto preparó la súplica de Judá, un texto grandioso, sublime, hermoso, que deberíamos leer una y otra vez para aprender de él. Espero que lo que hemos visto traiga bendición a sus vidas, que el Eterno guarde toda su integridad en su cuerpo, en su alma, en sus finanzas, en su salud, en todo. Que les bendiga en este día de Shabbat, que es el día que el Eterno separó para que lo dedicáramos exclusivamente a Él. Les deseo toda bendición del cielo, que haya muchas bendiciones en todo lo que hagan y que nos acordemos siempre de darle la gloria a quien todo nos lo ha dado sin que nosotros lo merezcamos. Que este día sea grandioso para todos ustedes y sus familias. Shabbat Shalom.